Bendiciones, amados hermanos, es un gusto poder saludarles, espero que se encuentren bien. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio del método inductivo de la Biblia. Ahora vamos a ver un poco lo que es la hermenéutica de las epístolas. Esta palabra hermenéutica viene del griego hermeneutike tekne, que significa interpretar, traducir o explicar. Esta hermenéutica está muy relacionada y ligada a la exégesis, que prácticamente el significado es igual. La exégesis es la interpretación objetiva de las cosas, es el significado literal. Entonces, esta hermenéutica tiene que ver con esa misma exégesis, pero esta vez es para poder aplicar correctamente en nuestras vidas. El objetivo fundamental de la hermenéutica es proveer los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura que es interpretado, sorteando los obstáculos que surgen de la complejidad del lenguaje o de la distancia que separa al intérprete del objeto investigado. Recuerden que nosotros estamos hablando de que hay una distancia cronológica con estas epístolas del primer siglo. Nosotros siempre recalcamos que hay una distancia cronológica, pero también la cultura, todo lo que envolvía el ambiente en el que se escribe en estas cartas, lo que está sucediendo con las personas específicas, lo que está sucediendo a nivel político, en fin, hay montones de situaciones que son diferentes a las nuestras. Entonces, para poder hacer una aplicación correcta, nosotros tenemos que tener una interpretación correcta. Recordemos que la aplicación tiene que ver con nosotros. ¿Qué quiere decir para mí personalmente? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Vamos a ver un poco lo que son las cartas del primer siglo. Por lo mismo, ¿no? Por estar en ese contexto distante al nuestro, pueden surgir muchos problemas inconvenientes a la hora de nosotros querer aplicarlos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos 2 de Timoteo 4:13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces sabemos que estos son instrucciones personales e individuales a Timoteo. Entonces, ¿cómo yo en este momento aplico este versículo? ¿Cierto? Entonces es algo que fue una instrucción específica para Timoteo. Segunda de Timoteo 2:3 dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ahora, el sufrimiento que estaba viviendo el apóstol Pablo y los hermanos del primer siglo tal vez son distintos a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando leo este tipo de pasajes porque no estamos hablando del mismo sufrimiento, ¿cierto? Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado, Pablo estuvo en naufragio, Pablo pasó hambre, necesidades. Tal vez eso se asemeja más a nuestros hermanos que están en países en la actualidad que son altamente perseguidos, allá en la India, allá en la China, ¿cierto? Pero usted que está aquí en Latinoamérica, ¿cómo usted podría aplicar este tipo de versículos a su vida? Tenemos 1 Timoteo 5:23. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Nuevamente, aquí tenemos un consejo para una persona en un momento específico, con situaciones específicas. Entonces, hay pasajes que tal vez nosotros no vamos a saber cómo aplicar. Por otro lado, tenemos 1 Corintios 14, 34, 35. Guarden las mujeres silencios en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a su esposo, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Entonces nosotros, para poder entender eso, tenemos que interpretarlo correctamente, entender cuál era el contexto histórico que estaba viviendo la iglesia allí en Corinto, ¿cierto? ¿Cómo estaba compuesta esta iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo llega
a esta conclusión, a dar este consejo. Hoy día en muchas iglesias este tipo de textos son mal interpretados y por lo tanto son mal aplicados, ¿cierto? Donde no le permiten a la mujer casi ninguna participación dentro de la iglesia. Entonces, en la actualidad, muchas veces nosotros aplicamos ciertos versículos de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer una interpretación adecuada de los textos bíblicos para saber qué tipo de aplicación tendría en la actualidad. Primera de Corintios 11:14. No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. Nuevamente, aquí nos encontramos con un pasaje que también puede ser difícil de aplicar en la actualidad. En la actualidad vivimos en un mundo de relativismo, en un mundo donde cada uno elige lo que quiere hacer, ¿cierto? Y un versículo de estos, por ejemplo, hay muchos hombres dentro de las iglesias que usan el cabello largo y hay muchas mujeres que usan el cabello corto. Y si nosotros no interpretamos correctamente esto, entonces también no vamos a poder aplicarlo correctamente, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente tenemos que ver el contexto de lo que estaba sucediendo. Recuerden que en la antigüedad, especialmente allí en Corinto, en el primer siglo, se estaba presentando una situación de prostitución masculina. Entonces, para eso los hombres también se dejaban crecer el cabello para poder entrar en esto de la prostitución masculina. Y las mujeres que usaban el cabello corto estaban también relacionadas a la prostitución, pero a los cultos, ¿no? A las deidades, que rendían culto a ciertas deidades, y para ello se cortaban el cabello y a través de esto se identificaban como esas sacerdotisas, y cuando llegaban a la iglesia venían con estos trasfondos. Entonces Pablo tiene que aclarar y Pablo tiene que darle honra nuevamente al hombre y darle honra nuevamente a la mujer. Entonces tenemos que saber interpretar para saber aplicar en la actualidad este tipo de versículos, que tal vez esto ya no se aplica en nuestras situaciones porque estamos viviendo otros tiempos y ya no es una deshonra, ¿cierto?, para un hombre tener el cabello largo ni para una mujer tener el cabello corto. Bueno, entonces la regla básica: un texto no puede significar lo que para los primeros creyentes o autor nunca significó. Primera de Corintios 13:10. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces nosotros sabemos que para ellos en el primer siglo está hablando de la primera venida de Jesucristo, ¿cierto? Igualmente para nosotros aquí en el siglo XXI, este texto también significa lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que no significó para ellos tampoco tiene que significar para nosotros. Lo que significó para ellos también debe tener el mismo sentido y el mismo significado para nosotros, como lo es este texto. Ambos, dentro del primer siglo y nosotros del siglo XXI, ambos entendemos que algún día va a regresar el Señor Jesucristo y vendrá lo perfecto. Y todas estas cosas imperfectas de este mundo desaparecerán, como lo dice el texto. Vamos a continuar con el estudio inductivo paso a paso de Gálatas. Vamos al paso 3b. Vamos a ver los términos difíciles y las preguntas interpretativas. Para este paso hay que leer el texto de Gálatas de nuevo y apuntar los términos difíciles y hacer las preguntas interpretativas. Lo ideal es poder dialogar con el texto. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer este ejercicio solamente con el capítulo 1 del libro de Gálatas. Aquí yo voy a explicar nuevamente cómo haremos este ejercicio. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces yo puedo comenzar de esta manera, hacer una pregunta interpretativa. ¿Quién es Pablo?
puedo colocar un término difícil en lo que significa el apóstol. Dice, no por investidura ni mediación humana. Entonces aquí, ¿de qué manera ocurrió esa investidura divina? Es una pregunta interpretativa. Luego dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Yo me puedo preguntar, ¿cómo Dios lo levantó de entre los muertos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cierto? ¿Cómo se dio ese proceder, ese procedimiento de que Jesucristo hubiera sido levantado entre los muertos? Dice, y todos los hermanos que están conmigo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes están con Pablo? ¿Cuántas personas están con Pablo? ¿Cómo Pablo se refiere a sus hermanos de sangre o a sus hermanos de la fe? ¿Dónde se encuentra Pablo? Dice a las iglesias de Galacia. Como está en plural, a las iglesias, entonces nos da a entender que son varias iglesias. ¿A cuántas iglesias se refiere? ¿Cómo eran las iglesias de Galacia? ¿Dónde queda Galacia? Esas son preguntas interpretativas para que nosotros podamos dialogar comprensivamente con el texto. Luego vamos a contestar las preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de literatura es el libro? Entonces lo que usted va a descubrir es el género literario. Entonces usted va a marcar una X al género literario que corresponda. Usted tiene que ver si esta carta a Gálatas es una literatura parabólica, una literatura apocalíptica, si es narrativa histórica, si es un tratado de pacto, si es poesía hebraica, si es antología sapiencial, si es una literatura epistolar, entre otras, ¿no? Entonces usted marca con una X. Luego, la segunda está relacionada a la primera. A continuación, anote los versículos de Gálatas que correspondan a cada a cada parte de una carta del primer siglo. Entonces allí dice el nombre del escritor, usted va a colocar la referencia, ¿cierto? Capítulo tal, versículo tal. Nombre del destinatario, ¿dónde lo menciona? Capítulo tal, versículo tal. Así sucesivamente en el saludo. Ahora, dice oración y acción de gracia. Esta carta no tiene, ¿cierto? Del saludo, el apóstol Pablo entra directo al texto, ¿cierto? Entonces no hay oración y acción de gracia en esta carta. Entonces después el texto y saludo final y despedida. Luego vamos a continuar respondiendo estas preguntas. ¿Qué puedo aprender de los destinatarios originales de Gálatas al leer el texto? ¿Cierto? ¿Qué me enseñan ellos? ¿Qué es lo que yo aprendo de sus debilidades, de sus cualidades, de sus fortalezas, de su manera de proceder? Entonces allí usted va a escribir. ¿Cómo describiría las actitudes del autor de Gálatas? Usted tiene que leer esta carta y percibir, ¿cierto? Si el apóstol está contento, si el apóstol está enojado, si hay preocupación, ¿qué es lo que usted percibe de nuestro autor? Luego va a responder cuáles son las palabras más repetidas. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, así que usted ya lo tiene hecho, así que usted simplemente lo va a volver a escribir en esta pregunta, las respuestas. Luego, ¿cuáles son las ideas principales en Gálatas? Este libro tiene bastante ideas importantes y muy claras, así que usted las va a encontrar y las va a anotar allí. Recuerde que aquí está haciendo mucho contraste, ¿cierto? Hablando de judíos y de gentiles, de la ley y de la gracia, de la salvación por las obras, de la fe. Entonces usted tiene que encontrar, de la circuncisión, usted tiene que encontrar las ideas centrales y escribirlas allí. Y por último, usted va a responder cuál es la razón o las razones principales por las que se escribió Gálatas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que motivó al autor a escribir esta carta? Llegó la hora de la tarea, ¿cierto? Entonces, ¿qué ustedes van a presentar? En un Word, ustedes van a colocar los términos difíciles y preguntas interpretativas del capítulo 1 y responder las preguntas orientadoras. Y a través de un video, usted va a dar su versículo de memorización y va a explicar en sus propias palabras qué es la observación, qué es la interpretación y qué es la aplicación. Así que recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga.